En estos tiempos de tristezas, depresiones, lágrimas y suicidios, nace un programa que le enseñará cuál es el secreto para ser feliz, la ciencia y la felicidad, todos los sábados a la medianoche por Panamericana Televisión. Raindrops rolling off my brim, street lights. Trajo a este mundo para vivir con sentimientos o como pensamos. Si Él nos trajo a esta vida es para vivir conforme al manual que dejó a través de sus santas escrituras. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante que nos va a ayudar en muchas áreas también de nuestra vida. Y sé que se habla de tener fe en Dios. La fe es algo muy importante para todo, para la casa, para aquel que trabaja, para el joven, para la señorita, para el papá. Es importante indudablemente tener fe. Pero hay personas que tienen fe en ciertas cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen fe en la brujería. Si el esposo ve que está con otra mujer, yo tengo que ir a la brujería, voy a hacerle un amarre. Si el hijo tiene una enfermedad que los médicos me dicen que no tiene cura, que no sabemos qué es lo que tiene, entonces algunos tienen fe en la hechicería. Voy a llamar a un curandero para que este curandero pueda pasarle el cuy o pueda pasarle huevo y de esa manera ver qué es lo que tiene. Y si el huevo sale que hay como manchas y todo ello, ok, entonces hay que pasarle una gallina negra y poder abrir la gallina negra y ver las vísceras, y a través de las vísceras yo voy a ver qué es lo que tiene. Muchas personas tienen fe, otros a su propia fuerza. Hay otros que confían indudablemente en los hombres, tienen fe en las mujeres. Pero en realidad, cuando el Señor nos pone en la tierra, Él nos dice una gran verdad, que usted y yo tenemos que tener fe. Pero nuestra fe debe estar basada solamente en Dios, que es el Dios de lo imposible. La fe de usted no puede estar basada en el dinero. Si yo tengo dinero, no quiere decir que ahora sí puedo tener un carro. Si tengo una buena cuenta en el banco, no quiere decir que ahora sí puedo comprarme una casa. La persona que dice, yo tengo que tener dinero para comprar una casa, para recién proyectarse a ver cómo va a ser su casa. Hay personas que comienzan a contratar arquitectos y comienzan a hacer los planos cuando ya tienen un dinero ahorrado. Recién ahí comienzan a ver modelos de casa, comienzan a hacer sus planos. ¿Por qué? Porque esta persona confía en el dinero, tiene fe en el dinero. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Marcos capítulo 11, verso 22. Dice el Señor en su palabra. Mire lo que dice en su palabra. A ver todos juntos. 1, 2 y 3. Vamos todos juntos. 1, 2 y 3. Respondiendo Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? No les escucho. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué Jesús dice tened fe en Dios? Porque muchos tienen fe en el dinero, otros tienen fe en el médico, otros tienen fe en la brujería y así sucesivamente. Y el Señor dice no, la fe debe estar puesta en Dios, dice el Señor, quien origina todas las cosas. Y es lo que el Señor comienza a hablarnos. ¿Y qué es tener fe en Dios? Como pastor yo me puedo dar cuenta que mi fe está puesta en Dios cuando confiamos que Dios lo va a hacer. Cuando usted confía que Dios lo va a hacer, entonces su fe está puesta en Dios. ¿Dónde dice eso? Vamos a leer el siguiente texto, Salmos capítulo 7, verso 3. Pido producción que esté atento a los textos, voy a poder saltearme debido a la hora. Voy a tratar de hacer
una sola hora exacta. Por eso voy a tratar de correr con algunos textos y quisiera que esté al tanto cuando voy a saltear alguno de ellos. Pero ya ustedes lo tienen en el manual, ¿no? A veces en el manual escribo, pero lamentablemente no puedo predicarlo todo debido al tiempo. Entonces voy a saltearme, pero ya en el manual usted lo va a leer y todo ello. Salmos capítulo 7, verso 3. Miren lo que dice el Señor. Dice: confiad en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Tenemos que aprender indudablemente a tener siempre la confianza en Dios. Y cuando yo confío en Dios, entonces yo voy a, dice, y habitarás en la tierra. Por confiar en Dios. Yo confío en Dios y Dios indudablemente va a comenzar a obrar en mi vida. Justamente este hermano, nuestro hermano que presentamos el día de ayer, Dios comenzó a obrar en su vida. Pero siempre hay etapas de nuestra vida, momentos difíciles. No todo es color de rosa. Dios siempre va a probar a sus hijos. Y en un momento él justamente compartía y él decía: yo deseaba tener un hijo hombre. Ya tenía 2 hijas mujeres y yo quiero tener un hijo hombre. Y cuando comenzó a salir embarazada su esposa, vieron a través de la ecografía, era hombre. Pero cuando nació comenzó a tener complicaciones en su respiración. Y los doctores comenzaban a decirle: no, para que tu hijo respire bien, tenemos que ponerle ahora un tubo por la garganta para que pueda respirar. Imagínese, hijo. Él, ojo aquí, y quiero tomar este ejemplo para que usted entienda que es confiar en Dios. Él no dijo: no, me voy a buscar el mejor médico. No, tengo que llevarlo mejor a una mejor clínica. Tengo que llevarlo mejor tal vez al extranjero, porque a mi hijo no le pueden poner un tubo por la garganta. Eso es confiar en el hombre. Eso es confiar en los médicos. Él no dijo eso. Cuando el doctor le decía estas cosas, él comenzó a decir: no, eso es mentira. Yo sé que mi Dios lo va a sacar de esto. Yo sé que mi Señor, el que murió en la cruz del Calvario y llevó todas nuestras enfermedades, Él me va a librar de esto y mi hijo no puede pasar por esto. Él confiaba en Dios, no buscaba a otros médicos, no buscaba otras clínicas, tal vez mejores, no. Él decía: yo sé que el Señor lo va a hacer esto. Y se iba a su casa. Pero cuando uno actúa en fe, el diablo comienza a atacar. No, mira, yo creo que mejor debes de buscar a otros médicos. Yo creo que hay otras cosas. La fe comienza a ser probada. Y es ahí cuando tú decides confiar en Dios. Él decía: no, yo sé que mi Dios lo va a hacer. Y cuando iba después a los días a visitar, el médico se quedaba sorprendido y decía: la verdad yo no entiendo cómo tu hijo ha podido estar mejorando. Pero en realidad tu hijo ha mejorado y ahora en tales días le vamos a dar de alta. Es que Dios, querido hermano, dice la palabra: aquellos que creen en Dios jamás, eso usted tiene que tener en mente, hijo, jamás. Los que confiamos en Dios, los que creemos que Dios va a obrar en la vida de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestro esposo, de nuestra esposa, jamás seremos avergonzados, dice el Señor. Eso es tener fe en Dios, hijo. No es tener fe en los hombres. Los médicos te pueden decir muchas cosas, hijo. Pero tú tienes que entender que tu fe no está puesta en el hombre. No está puesta en la reputación de una clínica. Tu fe debe estar puesta en Dios. Tener fe en Dios es aprender a deleitarse en Él. Aprender a gozarse en Él. Salmos capítulo 37, verso 4. Mire lo que dice. Salmos capítulo 37, verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Ojo aquí, mire. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de lo que has creído en tu corazón.
¿Qué es lo que tú has creído con tu corazón? Entonces Dios te lo va a conceder. ¿Cuándo te lo concede? Cuando aprendes a deleitarte, a gozarte delante del Señor. Por experiencia, querido hijo, cuando yo me he atrevido a creerle algo a Dios, Dios siempre me ha probado. El Señor siempre ha probado mi fe de muchas maneras para ver si verdaderamente mi fe está puesta de corazón o solamente de labios. Por eso Dios comienza a probar la fe de toda persona. Y cuando Dios prueba tu fe, ojo, te estoy diciendo las pautas, hijo. No solamente te digo ten fe en Dios, te estoy diciendo cómo tener fe en Dios. Entonces, cuando yo me atrevo a creerle a Dios por algo, las pruebas, las luchas, siempre te va a venir pensamientos malos. El diablo no puede entrar en tu vida, pero te puede tirar dardos malignos, dardos de incredulidad. Y esos dardos de incredulidad comienzan a luchar con tu fe. Y cuando tú sientas que luchas en tu fe, usted ponga las alabanzas del Señor. Voy a poner unos cánticos de alabanza y voy a cantar al Señor. Voy a deleitarme, voy a gozarme delante de la presencia de mi Señor. ¿Y por qué voy a gozarme? ¿Por qué voy a danzar delante de Dios? Porque es Dios quien va a conceder aquella petición que yo he creído con el corazón. A ver, díganlo ustedes. Tener fe en Dios es confiar en Él. Tener fe en Dios es deleitarme en Él. Ojo, hijo, no se olvide. Aprende a deleitarte, hija. Yo no sé qué petición hay en tu corazón. Yo no sé qué es lo que tú tanto anhelas en tu corazón. Ese anhelo, ese deseo puede ser algo material o puede ser algo espiritual. Pero yo quiero decirte algo. Eso va a depender cuando tú creas a Dios y que la duda no pueda gobernar tu vida. Es importante creerle a Dios. Salmos capítulo 37, verso 5. Dice aquí el Señor en su palabra. Mire, Salmos capítulo 37, verso 5. Dice: encomienda a Jehová tu camino, dice, y confía en Él. La palabra confiar en Él es y cree en Él, está diciendo. Créele a Dios. Confía en Dios y Él hará. Confiar en Dios, querido hijo, es como aquel niño que tú cuando lo levantas, tú crees que ese niño está pensando: ahorita me va a arrojar, ahorita me va a tirar al suelo, ahorita me va a soltar y ¡boom! Me voy a caer. No, hijo. Tú cargas a ese niño y ese niño está confiado en tus brazos. Hasta en tus brazos hace sus necesidades, y a pesar que hace sus necesidades, Él sabe que tú no lo vas a soltar. Mira la tal confianza que tiene ese niño. Eso es confiar. Él está tirado en tus brazos. Él sabe que no lo vas a soltar. Él está confiado. Él no está mirando: uy, ahorita de repente me suelta, uy, de repente se le cruzan los chicotes y me va a soltar. Uy, Él no está en alerta. Él está confiado. Él cree firmemente que tú no le vas a soltar. Y eso es algo, hijo mío, que nosotros debemos de entenderle al Señor. Cuando tú le pides algo a Dios, tú debes de creer firmemente. Así como ese niño cree firmemente que no lo vas a soltar, así debes de creer, hijo, que Dios lo va a hacer. No tiene la duda por qué gobernarte, hijo. El Señor lo va a hacer, el Señor lo va a hacer, hija. Tienes una hija que no conoce a Dios, un adolescente que está caminando en malos pasos como el día de ayer. Salgo del ayuno y tenía que dar una conferencia por Puente Piedra, La Ensenada. Muchas familias me estaban esperando ahí. Terminando el ayuno me fui para allá y comienzo ahí a predicar, y se me acerca una mamá y me dice: pastor, yo tengo una hija de 15 años, me dice. Y lo que pasa es que son 3 noches que no ha venido a dormir a casa.
y ahora ha venido y está rebelde, no quiere que le digan nada y no sé qué hacer, pastor. Es mi hija. Yo lo miraba, le decía, ahí hay que ver muchos puntos. Vamos a conversar y vamos a dialogar y vamos a ver la raíz y el origen de todas las cosas. Pero algo que tú tienes que ir aprendiendo es aprender a creer en Dios. Tu hija, el presente es la situación que tú me estás contando. Pero lo que va a pasar en el futuro, eso va a depender mucho de cuánto tú le creas a Dios. Y Él va a conceder el deseo de tu corazón. Pero tienes que creerle firmemente que eso va a pasar. Tú no puedes dudar, pero de repente, no, yo creo que como está en el colegio, sus amigas la van a corromper, sus compañeros, o ese enamorado con que salió, o dónde habrá dormido esas 3 noches. El diablo siempre va a usar, ojo aquí, y quiero enseñarte esto. El diablo siempre va a usar circunstancias de tu vida para hacerte dudar de lo que Dios va a hacer. ¿Y por qué? Porque el diablo tiene un objetivo de hurtar. Él no te va a robar cosas materiales. Él te va a robar la unidad de la familia, te va a robar el amor de la familia, te va a robar el cariño de la familia. Entonces, él ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Y si tú usas tu fe, el diablo sabe que esa fe puede evitar que esa hija o ese hijo se destruya. Por eso el enemigo trata de atacarte como sea para que tú dudes. Porque si tú dudas, esa fe fue en vano. No se va a cumplir. Pero si tú te mantienes firme en lo que estás creyendo, el diablo va a hacer todo lo posible. El enemigo va a tratar de hacerte dudar. Pero si tú te mantienes firme y estás seguro y sabes que Él lo va a hacer, entonces el diablo habrá perdido el tiempo y sabe muy bien que ese hijo, esa hija que está en sus manos tendrá por poco tiempo, porque la fe tuya, mamá, o la fe tuya, papá, hará que ese hijo cambie para la gloria de Dios. Eso indudablemente es tener fe en Dios, confiando, creyendo que lo va a hacer, hija. Tú no te preocupes, hija. Dios lo va a hacer. ¿Cómo? No lo sé. Yo no te puedo decir cómo lo va a hacer. Y siempre digo, tú y yo no tenemos la mente de Dios. Él tiene otra mente. Y al tener otra mente, Él tiene otras maneras de hacer las cosas. Pero en cambio nosotros como seres humanos tenemos otra manera de hacer las cosas. Pero Dios tiene sus maneras, hija. Es como por ejemplo cuando en Egipto, cuando salieron las ranas, para que usted pueda ver, y vino la plaga de las ranas. Mira, hermano, la rana, para que se produzca, una tiene que pisar a la otra, luego tiene que poner sus huevos, luego esos huevos se convierten en renacuajos, esos renacuajos comienzan a ser pequeñas ranas y luego recién se convierten en adultas. Pero la Biblia dice que cuando vino la plaga, ojo, y no salió del agua, de la tierra comenzaron a brotar todas las ranas. ¿Y cómo lo hizo Dios? Dios no esperó todo el proceso. Ojo aquí, yo quiero que tú me entiendas. Dios no esperó todo el proceso para tener ranas. No, en el momento Dios tuvo ranas. Pero ¿cómo? Así como pudieron salir de la tierra. Es que es ilógico para nosotros. Para el hombre hay que haber un proceso para tener rana, pero para Dios no hay procesos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios sobrenatural, hija mía, que Él no espera de las cosas materiales para hacer algo en la vida de la persona. Por eso yo siempre aconsejo y digo, tú créele a Dios y no te pongas a pensar cómo lo va a hacer Dios. Pierdes tu tiempo, es en vano. Tú solamente confía en Él, tú solamente deleítate en Él. Y mire, vamos a aprender otro punto más. Salmo 37, verso 7. Mire lo que dice aquí el Señor en su palabra.
Salmos 37, verso 7, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Qué quiere decir guarda silencio ante Jehová y espera en él? Si tú has creído: Padre, yo te pido que cambies a mi hija. Padre, yo te pido por mi negocio para que pueda florecer y pueda crecer. Padre, yo te pido que en mi trabajo me asciendan de puesto. Yo no sé cuál sea lo que tú te atrevas a creerle a Dios, pero si tú crees que Dios lo va a hacer, déjalo que Dios lo haga. Cuando digo déjalo que Dios lo haga, no pienses que Él lo va a hacer cuando tú quieres. No, lo tiene que hacer esta semana. No, lo tiene que hacer 2 semanas. No esperes, hija. Eso no es correcto. Eso no está bien. Tú tienes que aprender, dice, guardar silencio. Y guardar silencio es no reclamarle a Dios. Padre, te estoy pidiendo, Señor, ya no soporto más. Cambia a mi hija, Señor. No, ya tú has creído, ya has orado, has visualizado. Y tú tienes que guardar silencio. No tienes por qué apresurar a Dios. Hay muchas personas que se equivocan y piensan que Dios es un títere de la persona, que va a hacer lo que la persona quiere y en el tiempo que quiere. No es así, hijo. Dios va a hacer lo que tú le crees. Él lo va a hacer lo que tú le crees. Pero ¿cuál es la diferencia? Él lo va a hacer en su tiempo. Y mientras Él lo hace en el tiempo, debemos de guardar silencio y seguir confiando indudablemente en el Señor. Porque cuando creemos en el Señor, estamos creyendo que la mano de Dios indudablemente lo va a hacer, hijo. Como digo, ¿cómo lo hará? No lo sé, hijo. Pero tienes que aprender a creer en el Señor. Si tú te atreves a creer que Dios va a hacer algo en tu familia, tienes que entender que eso no puedes depender de tus propios recursos. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 18, verso 27. ¿Por qué no puedes depender de tus propios recursos? Ojo aquí, y yo quiero enseñarte esto. Por la sencilla razón, porque para el hombre hay cosas que son imposibles hacerlas, pero para Dios no hay nada imposible. Ese es el motivo y la razón por qué no puedes confiar en tus fuerzas, en tus habilidades, en el dinero. Porque hay cosas que puedes lograr con tu habilidad. Hay cosas que puedes lograr con tu talento, con el dinero, pero no todo. Y las cosas que ya no se pueden lograr, imposibles, es cuando Dios dice: para mí no hay nada imposible. Mire lo que nos dice aquí la palabra del Señor, libro de Lucas, capítulo 18, verso 27. A ver ustedes, 1, 2 y 3. Y les dijo, ¿qué les dijo? No les escucho. ¿Qué les dijo el Señor? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso el Señor dice: tú no puedes confiar en tus recursos, no puedes confiar en tu talento, en tu habilidad. Esas cosas te van a hacer lograr algunas, pero no todas. Y cuando hay cosas que las fuerzas humanas no pueden lograr, es en vano que sigas confiando en el hombre. Tú debes aprender a confiar en Dios, porque para Dios no solamente Dios puede lograr algunas cosas, sino todas las cosas, y aún lo que el hombre no puede hacer. A veces me he encontrado con enfermedades donde que los doctores comienzan a recomendarle los mejores laboratorios a aquellas personas que padecen de alguna enfermedad, y cuando comienzan a venir con sus exámenes, el doctor revisa y dice: no entiendo por qué no refleja nada estas cosas. No entiendo por qué en los exámenes sale pero que no tienes nada. No, doctor, eso es mentira. A mí me arde aquí. Yo tengo un dolor muy fuerte en las noches, doctor, pero veo que no tiene nada.
las fuerzas humanas llegó a su límite. Ya no puede ir más allá. Y cuando la fuerza humana o la ciencia llega a su límite, es cuando entra a tallar el poder divino sobre la persona. Nosotros estamos haciendo un programa de televisión que ya muy pronto va a salir por Latina. Se llama Tras la Verdad. Y ahí comenzábamos a ver acerca de las personas que se convierten en violadores. Y la ciencia médica comenzaba a decir por qué una persona se convierte en violador. Y en ese reportaje se entrevistaba también a psicólogos. Y algunos de ellos decían que para que un violador pueda cambiar, eso va a depender mucho del estado en que se encuentra. Y la ciencia decía, cuando un violador comenzó a violar por primera vez, la psicología podemos ayudarlo a que él pueda cambiar con terapias, con muchas cosas que nosotros recurrimos para ayudar a la persona. Pero cuando una persona ha ultrajado 3, 4 veces, 5 veces a diferentes personas, eso ya no lo cambia nadie, decía la ciencia. Para cambiar a esa persona, eso ya no lo cambia nadie aquí en la tierra. Ya nosotros no podemos hacer nada. No hay terapia, no hay cárcel, no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar a ese hombre. Llegó a su límite. Pero sí, el Señor nos habla muy claro y nos dice que cuando el hombre llega a su límite, Dios puede hacer algo. Es que ¿qué es lo que pasa? Cuando analizamos un poquito más, lo que pasa es que el alma del violador se corrompió por completo. Y el alma, cuando está corrompido por completo, no se puede reparar. Es como un televisor. Cuando al televisor se le quemó la placa, esa placa no se puede reparar, está quemada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar de placa, sacar esa placa y poner una placa nueva para que recién funcione el televisor. Así también es el hombre cuando se corrompe. Cuando el hombre se corrompe, la ciencia ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede sacar el alma y poner una nueva alma. Y el único que puede hacer eso es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador del hombre y de la mujer. Y cuando uno viene arrepentido ante los pies del Señor, dice la Biblia, Dios saca esa alma corrompida y pone una nueva alma en esa persona. Eso es imposible para los hombres, pero para Dios no, porque Él es creador. Él sabe lo que tiene que hacer, indudablemente, aquellas cosas. Por eso que tener fe en Dios es no confiar en nuestros recursos económicos. Tener fe en Dios es no apoyarnos en tus fuerzas físicas. Tener fe en Dios es no depender de nuestra sabiduría. Tener fe en Dios es no sustentarnos en las personas que tenemos. Tener fe en Dios es no respaldarnos en los armamentos que poseamos. Tener fe en Dios es no esperanzarnos en nuestra estatura física. Eso es no tener fe en Dios. Por eso siempre, hijo mío, Dios va a hacer cosas de lo que el hombre no puede hacer, hijo. Y Dios jamás va a avergonzar a sus hijos. Hubo un día un hombre que comenzó a creerle a Dios. Ojo aquí. Mire, comenzó a creerle a Dios. Y esta persona estaba un poco enferma. Su mamá, todos comenzaron a atenderle. Uy, este ya se va a morir, está enfermo. Sus hermanos comenzaban a decir, uy, mira que este ya está mal. Pero este hombre comenzó a creerle a Dios y le dijo, papá, quiero decirte algo, yo nunca voy a ver la muerte. Es ilógico eso. Todos vamos a morir. Pero él creía en Dios y decía, yo nunca voy a ver la muerte, papá. Su padre lo miraba como que ya estaba medio loco. Hermana, le decía,
¿por qué me miras con misericordia, con lástima? Yo no voy a morir, hermana. La muerte jamás va a tocar mi vida. Y yo creo que nunca voy a morir. Y esa fe ponía en Dios. Y eso nos dice aquí la palabra. Y mire qué es lo que pasó con este hombre. Hebreos capítulo 11, verso 5. Mire lo que pasó con ese hombre. Mire, comenzó a creerle a Dios algo que iba contra la naturaleza. Dice, a ver ustedes, 1, 2 y 3. Por la fe, no, ¿qué dice? Fue traspuesto para no ver muerte. ¿Cómo Enoc no vio muerte? Por su fe. Quiero decirte, hermano mío, si tú te atreves a creerle a Dios algo que para el hombre tal vez no es entendible, para la ciencia no encuentra lógica, pero si tú le crees a Dios, le estás creyendo a un Dios que hace cosas sobrenaturales. Por más que el hombre no entienda, por más que la ciencia no pueda comprender, pero Dios lo va a hacer porque tú le crees a Él. Es un pasaje maravilloso, hijo. Mira, medítalo, hijo. No vio muerte, imagínate. Yo me imagino a Dios. Los ángeles son siervos de Dios que hacen los mandados de Dios. Yo me imagino a Dios cuando escuchó a este hombre: Señor, yo te creo. Yo creo que jamás voy a morir. Y yo creo que tú nunca vas a permitir que la muerte toque mi vida. Dios comenzó. Yo me imagino que el diablo: oye, estás loco. La Biblia dice solamente 120 años. Es la ley y todos morimos. Te estás yendo en contra de aquello. Y además todo ser humano, además la ciencia dice que la piel se arruga y todo decae, pierde fuerzas. Yo creo que nunca voy a morir. Y yo me imagino que cuando todas esas cosas lo atacaron, él se mantenía firme. Y yo me imagino que él comenzaba a deleitarse en el Señor. Comenzaba a alabarle a Dios, comenzaba a darle gloria a Dios para fortalecer su fe, porque los pensamientos comenzaban a gobernar su vida. Pero cuando Dios ve que la fe de este hombre, ninguna de las cosas adversas lo movió, entonces me imagino a Dios, ángel de la muerte. Quiero decirte algo: este hombre cree que nunca va a morir y ha puesto su confianza en mí. Y yo no defraudo a aquellos que confían en mí. Nunca toques la vida de Enoc. Yo me imagino al ángel de la muerte decir: Señor, pero yo tengo la orden de que todos, yo tengo que tocar la vida de todos porque todos tienen que morir. Es cierto, pero este hombre me cree y nunca toques la vida de este hombre. Me imagino al ángel de la muerte. ¿Y entonces él va a vivir muchos años? No. Yo voy a hacer que sea trasladado directamente. Señor, pero eso solamente has hecho con algunos, no con todos. Sí, con él también lo voy a hacer. Él no verá la muerte, porque voy a traspasar su cuerpo directo al cielo. Pero la muerte no tiene que llegar. ¿Por qué? Porque comenzó a creerle al Señor. Imagínate, hermano mío, esa fe. Dale un aplauso al Señor. Vemos a otro hombre, y ese sí, eso es uno de los hombres que puso la fe en Dios. Y mire, siempre pongo de ejemplo a él porque son las cosas que van a pasar, y eso lo meditábamos este miércoles. El otro hombre que comenzó a creerle a Dios, es que cuando tú te atreves a creerle a Dios, tu fe en Él, vas a creer por cosas que a veces no se dan en la sociedad o en la ciudad o en el país. Dios le dijo a Noé que habría de mandar un diluvio sobre la tierra.
en ese lugar donde vivía Noé nunca había llovido. Imagínese usted, nunca había llovido. Y Dios le dice: Noé, prepárame un arca, porque voy a destruir la tierra y todos los que en él habitan, porque la tierra se ha llenado de maldad. Noé comenzó a creerle a Dios. Su pensamiento tal vez le decía a Noé: pero nunca ha llovido. Y Dios decide destruir la tierra con diluvio. ¿Por qué no lo destruye con un terremoto mejor? ¿Por qué no lo destruye con un maremoto mejor? Ojo aquí, ojo aquí. Yo quiero que prestes atención para que conozcas la personalidad de Dios. ¿Por qué no lo destruyó con un maremoto? ¿Por qué no lo destruyó con un terremoto y punto, se destruyó la tierra? ¿Por qué Dios quiere destruir la tierra con algo que nunca había pasado? Para probar la fe de su hijo. Eso me lleva que cuando Dios te va a atrever a creer en algo, nunca eso va a ser algo fácil, hijo. Siempre va a ser complicado. Este hombre le creyó y dijo: voy a hacer un arca. Comenzó a decir. Y comenzó a construir el arca. Y mientras construía el arca, ojo, él construía el arca porque creía que va a venir un diluvio. Pero la gente dijo: hey, ese viejo está loco, nunca ha llovido aquí. Dice que la tierra se va a inundar de agua si nunca ha caído lluvia. Así también, cuando tú te atreves a creerle a Dios por una sanidad, te va a decir: oye, ¿cómo es eso que Dios te va a sanar de ese quiste? ¿Cómo es eso que Dios te va a quitar ese tumor? Si eso nunca ha pasado así nomás, te tienen que operar para sacar el tumor. La gente va a comenzar a hablar para hacerte dudar. Pero Noé comenzaba a clavar, comenzaba a cortar las maderas. La gente comenzaba a hablarle y de repente Noé como que se sentía que su fe comenzaba a dudar, a tambalear. Pero él seguía clavando. Yo creo que aquí va a llover y yo tengo que salvar a mi familia. Dios me ha dicho que va a llover. La gente comenzaba a hablar, pero Noé seguía creyendo. La fe tenía que estar firme en Dios. Y una vez que terminó el arca, ojo aquí, hijos, porque esta enseñanza no es poderosa, poderosa. Escúchenme. Una vez que terminó el arca, Noé mete a la familia al arca, mete a los animales al arca. Y yo me imagino a Noé: Señor, terminé de hacer el arca, mi familia ya está dentro, los animales también. Pasó un día y no comenzó a llover. Ojo aquí. Noé comienza a creerle a Dios. Noé comienza a obrar. Y después que obró, aún no se cumplía lo que Dios le había dicho. Pasaron 2 días. ¿Tú te imaginas a Noé, hijo mío, haber hecho el arca? Ya está todo. Un día no llueve. Señor, imagínate cómo va a comenzar tu corazón a comenzar a dudar. 2 días no llueve. 3 días no llueve. Eso es para dudar. ¿Qué ha pasado, Señor? Ya terminé de hacer las cosas. Yo te he creído, pero ¿por qué no llueve? Me imagino a Noé como el pensamiento, las ideas, los dardos del diablo comienzan a atacarlo. No va a llover, ya ves, el Señor ahora te ha avergonzado. ¿Qué van a decir la gente? Que tú estás loco. ¿Cómo has hecho el arca? 4 días nada, 5 días nada, 6 días. No había lluvia, hijo. Es que la lluvia no iba a caer cuando Noé lo deseaba. La lluvia iba a caer cuando ya Dios lo había decidido, porque es Dios quien comienza a darle esa promesa a Noé. Entonces comienza el 7º día, comienza a gotear y comienza recién a llover y comienza a inundarse la tierra. Toda la tierra se comienza a inundar y la gente comenzó a morir. ¿Y por qué la gente fue condenado a muerte? Por la fe de un hombre. Este hombre le creyó a Dios, pero cuando le creyó, ojo aquí, no todo fue fácil, hijo. Dios vio el tiempo necesario cuando había de hacerse realidad lo que Noé estaba creyendo. Cuando tú te atreves a creerle a Dios algo, hijo, tienes que entender, hijo,
Yo quiero explicarte porque el diablo se ha tomado de estos puntos para hacer dudar a la persona. Yo le creo, pastor, a mí el profeta me dijo que yo ya estoy sano. Me dijo el profeta, yo ya estoy sano, me dijo. El profeta a mí me ha dicho, pastor, que yo ya no tengo nada. Pero sigo sintiendo dolores. Pero sigo sintiendo este ardor. Pero sigo teniendo, pastor, estos síntomas. Tú tienes que entender, hijo. Recuerda Noé. Noé terminó el arca y no llovió al momento. El profeta te dijo que ya tú estás sano, que no tienes ese tumor. Eso ya se hizo. Tienes que esperar el tiempo y Dios lo va a sacar, porque para Dios, hijo mío, no hay nada imposible. Así como Noé fue atacado por las personas, dale un aplauso al Señor. Así como Noé fue atacado por las personas, tú también serás atacado por tus familiares. Tú también serás atacado por tu esposa, por tus hijos, por tu esposo, por las personas. Si Dios te dio una promesa que había de darte un carro, pues tú comienza a obrar en fe. Comienza a buscar el modelo del carro, la marca del carro. Prepara una cochera, saca tu brevete. Pero de repente tu esposa te dice, hey cariño, pero ¿por qué estás preparando esa cochera? Es que voy a tener un carro. ¿Cómo vamos a tener un carro si a la justa lo que tú ganas nos alcanza para comer, para pagar la luz, el agua y el colegio? ¿Con qué dinero vamos a comprar un carro? El diablo siempre va a tratar de usar la boca para comenzar a intimidarte. Es cuando tú debes decir, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero algo sí sé, que Dios no se vale del dinero para darme una casa, para darme un carro. Lo que Dios se vale es de la fe de sus hijos, y cuando alguien le cree a Dios, Él lo va a hacer, con dinero o sin dinero. No sé cómo Él lo hace. Eso, querido hijo, es tener fe indudablemente en el Señor. Vemos otro caso en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 11. Mire esta mujer que le cree a Dios por algo sobrenatural, hijo. Mujeres, ahora quiero dedicarme a las esposas. Hay muchas esposas hoy en día que, como está esta sociedad, son muchas veces abandonadas. El marido lo abandona, lo deja con hijos, pero eso no quiere decir que la miseria va a tocar tu casa. Tú tienes que atreverte a creerle a Dios. Por más que sea algo sobrenatural, créele a Dios, hija. Mire cómo esta mujer le creyó a Dios. Y miren qué circunstancias. Hebreos capítulo 11, verso 11 dice, a ver ustedes, solamente la parte que está, vamos a leerlo todo. 1, 2 y 3. Por la fe, vamos, todas las mujeres. 1, 2 y 3. Por la fe. También la misma Sara, vamos, siendo estéril, recibió fuerza. ¿Para qué? Para concebir. Y dio a luz, aún fuera, ¿qué dice? Del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel. Ojo aquí, él creyó, la mujer creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué pasó? Sara tenía 90 años de edad. La ciencia me dice que solamente hasta los 35, 40 se puede tener hijos. 45 y con riesgos. 50 no. Ojo aquí, no se puede tener hijos. 60 años, no, ya tú estás loco. Eso no se puede tener hijos. 70. Ahora, si a eso nosotros le añadimos que la mujer nunca tuvo hijos, peor todavía. Una cosa, ojo aquí, una mujer ha tenido 2 hijos y decide tener hijos a los 45 años, hay una probabilidad, pero hay un riesgo para el hombre, obviamente.
Pero otra cosa más complicado es de una mujer que nunca ha tenido hijos, tenerlo a los 45, uy, eso es más complicado, porque el útero de la mujer ya se ha envejecido. Es lo que dice la ciencia. No es un tema de nosotros que no podamos, es un tema de organismo, que ya el útero de la mujer comienza a envejecerse y ya no tiene fuerzas para poder indudablemente mantener al niño. Y su organismo ya no comienza a emitir las sustancias que necesita el bebé para su buena formación. Es lo que dice la ciencia. Pero Dios le dijo a una mujer de 90 años, le dice, mujer, yo te voy a dar a ti un hijo. Imagínese, yo no sé cuántas mujeres que son estériles me están viendo a través del Facebook, que eso te lo dijo de repente un doctor. Pero Dios te dice, mujer, yo te voy a dar un hijo. Se lo dijo a Sara a los 90 años de edad. Ahora la pregunta es, eso, creerle a Dios, uy hermano, eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque te tienes que ir contra la ciencia, 1, contra la realidad que es lo natural, 2, imagínate, y contra la naturaleza del organismo, 3. Contra todas esas cosas vas a tener que luchar. Pero si Dios lo dijo, que Dios vea qué es lo que hace para cumplir su promesa. Tú solamente créele a Dios, no importando si la ciencia te contradice, si la naturaleza contradice lo que tú has creído o has recibido, pero si es de Dios, Dios lo va a hacer, hijo. Usted se imagina, vamos un poco a transportarnos, como yo decía, meditar la palabra de Dios es comenzar a imaginarse lo que uno lee. Yo leo y digo, Sara, 90 años de edad. ¿Cómo es una mujer de 90 años de edad? ¿Usted se imagina los pechos de una mujer de 90 años de edad? Ya como una pasita, arrugadita y todo ello. 90 años, ojo, no 60, 90 años. Usted se imagina toda la piel de Sara flácida, arrugadita. Usted se imagina a Sara todo con canas, caminando ahí a las justas. Ella era Sara. A esa edad Dios le promete que le va a dar un hijo. ¿Por qué Dios no le prometió a los 40 años? ¿Por qué Dios no lo prometió a los 50? ¿Por qué Dios espera prometerle algo a los 90 años? Simplemente, querida hermana, yo quiero que entienda, Dios le prometió no a los 40, no a los 50, sino se lo prometió a los 90 años para mostrarte y tú puedas creer que verdaderamente para Dios no hay nada imposible que pueda hacer cuando una mujer le cree a Dios. No hay razón, hijo. No hay razón. ¿Por qué se lo prometió a los 90? Eso yo me preguntaba, ¿por qué 90? ¿Por qué no lo dio a los 35 años? Sí, hijo. Porque Abraham quería tener un hijo. Y Abraham le decía, Señor, ¿para qué he trabajado? Decía Abraham. ¿Para qué tengo esos ganados? ¿Para qué tengo esas tierras? ¿Para qué me has bendecido tanto? Decía Abraham. Para que me herede este hijo de mi empleada, estaba diciendo Abraham. El hijo de mi empleada va a heredar todo lo que tú me has dado. Para eso me has bendecido, le decía Abraham. Yo necesito que me des un hijo. Y Dios vuelve, usted mire ahí la mano de Dios, no se lo da a Abraham. Ni a los 30, ni a los 35, ni a los 40, ni a los 50. Dios esperó su tiempo. ¿Para qué? Para que Dios, a través de esa obra maravillosa, muchas mujeres de nuestros tiempos puedan entender el poder magnífico que va sobre lo natural, sobre la lógica, sobre la razón, sobre la naturaleza, sobre todas esas cosas va el poder de Dios. Ahora, ¿cómo Sara tuvo fuerzas, hijo? ¿Cómo así?
Ella comenzó indudablemente a creerle al Señor. Y Dios tuvo que darle fuerzas. Esos órganos que emiten cierta sustancia para la buena formación del bebé. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Pero algo yo sí sé. Si Dios agarró y hizo salir ranas del desierto, si Dios hizo que le mandó a Moisés que tome un puñado de ceniza y lo esparza sobre el faraón, y cuando lo esparció se volvió, dice, esos polvos se volvieron en salpuidos. ¿Cómo lo hizo eso? Y esos salpuidos, para ver que son verdaderamente salpuidos, comenzaron a picar a las personas y comenzaron a salirle llagas. Comenzaron a picar a los animales y le comenzaban a salir llagas a los animales. ¿Cómo que esparció el polvo y salieron salpuidos? Eso no es magia, hijo. Eso es poder de Dios. Para que tú entiendas que para Dios no es nada imposible. Y sin embargo tú, con el problema que tú tienes, estás dudando. Dime, ¿cuál es tu problema? Dime, si Dios estuviera aquí, te diría: hijita, hoy quiero pedirte que tú te atrevas a creerme algo. ¿Qué es lo que te atreverías a creer? Yo estoy seguro que todo lo que tú te atreves a creer está dentro de la naturaleza, porque aún no has experimentado lo sobrenatural de Dios. Pero Dios, hijo, ahora, si eso está dentro de la naturaleza, ¿cómo crees que Dios no te lo va a dar, hija? Sería más difícil cuando sea algo sobrenatural. Por ejemplo, una mujer de 90 años que le diga: Señor, yo te voy a creer que me vas a dar un hijo a esta edad. ¿Tú crees que Dios no te puede dar en el tiempo de hoy? Dios no te daría ese bebé a los 90 años de edad si Dios podría cambiar. Pero la Biblia dice que el Dios a quien nosotros, usted y yo servimos, es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. El mismo poder que obró en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ese mismo poder obra hoy en medio de su iglesia. Ahora viene aquí para los varones, porque ¿qué pasa si la mujer cree? Yo creo a los 80 años, yo creo que Dios me va a dar un hijo. Pero ahora el tema es si el hombre cree, y si al hombre ya no le funciona, también tiene 80 años. Ahora acá viene para los hombres. No se preocupe, varoncitos. Yo creo que este texto bíblico, vas a dejar de usar la pastillita azul. ¿Cuántos usan la pastillita azul? Aleluya, todos están todavía operativos. Dios bendiga vuestra fe, siervos. Hebreos capítulo 11, verso 12. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Mire lo que dice aquí el Señor. Y aquí terminamos. Dice, a ver, ahora todos los varones. 1, 2 y 3. Vamos, varones, las mujeres han estado pero más. A ver, 1, 2 y 3. Por lo cual, también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sara tenía 90 años, Abraham tenía 10 años más. Por eso yo siempre digo, es normal que si tú te puedes fijar, el hombre es normal que sea siempre un poco mayor que la mujer. ¿Por qué? Dios lo sabe. 10 años de diferencia había entre Abraham y Sara. Entonces, si Sara tenía su cuerpo ya una pasita, imagínase cómo estaba el cuerpo de Abraham. Imagínase cómo estaba todo el pectoral, toda su barriga. Imagínese cómo estaba el aparato reproductor. Se sostenía de un hilo, tal vez ya la ajustas. Que eso ya nadie lo levanta.
Naturalmente, hijo, es algo natural. 90 años. Y Dios le dice: hey, Abraham, yo te voy a dar un hijo. Entonces Abraham comienza a creerle al Señor y comienza a escuchar indudablemente la promesa. Pero ya su cuerpo estaba casi muerto. Su cuerpo de Abraham estaba ya, mire lo que dice, casi muerto estaba. Está diciendo ya todo estaba caído, ya estaba difícil para levantar las cosas. Estaba casi muerto. Pero Dios comenzó a llenarle de fuerzas, de vigor. Cómo Dios puso nuevamente placer en ese cuerpo. En ese tiempo no había inseminación. En ese tiempo no había de esos doctores que hoy en día sacan el semen y los espermatozoides lo introducen en el óvulo de la mujer. No existía esas cosas. La única manera es hacerlo naturalmente. Quiere decir, meditando, estamos aquí para meditar. Abraham tenía que ponerse erecto su miembro. ¿Para qué? Para depositar sus espermas dentro del ovario de Sara. Pero 90 años. ¿Cómo lo hizo Dios? La ciencia no te lo va a explicar, ni yo tampoco. Pero algo confiamos, que nuestro Dios es algo sobrenatural, que Él hace las cosas fuera de lo natural. Cuando alguien se atreve a creerle a Dios, jamás el Señor lo va a dejar avergonzado. Yo me imagino cuando Abraham recibió esa promesa, me imagino que comenzó a creerle a Abraham: yo voy a tener un hijo a esta edad, tengo 90 años, voy a tener un hijo. Me imagino a Abraham todo canoso, sentado a las justas para levantarse y todo ello. El Señor me ha prometido darme un hijo. Y Abraham comienza a creerle al Señor. Otra promesa de Dios que está sobre lo natural, hijo. Y dice que Abraham tuvo intimidad con Sara. Pero la Biblia explica algo aquí, que eso ya usted lo van a leer en el manual. La Biblia dice que dice la Biblia, que cuando la fe de Abraham comenzaba, ese es un punto importante, hijo. Habíamos visto uno, deleitarnos. Habíamos visto otro, confiar. Habíamos visto otro, guardar silencio, esperar en el Señor. Pero también dice, cuando Abraham recibió esa promesa, su cuerpo ya estaba casi muerto. Y la ciencia, la naturaleza le decía: no, Abraham, no vas a poder tener un hijo. Y esa naturaleza trataba de hacerle dudar a Abraham. Dios le dijo: vas a tener un hijo. Me imagino a Abraham mirando su cuerpo, pero ¿con qué cuerpo voy a tener un hijo? ¿Con qué fuerzas voy a tener un hijo? Los ojos le llevaban a la incredulidad. Sus manos se tocaba, su cuerpo lo llevaba a la incredulidad. Pero Abraham tenía que luchar con todas esas cosas, porque si dudaba no iba a tener ese hijo. Y cuando la duda, ojo, quiero explicarte esto, hijo. Cuando la duda comenzaba a gobernar a través de la naturaleza, de la vista, del tacto, dice la Biblia que Abraham fortalecía su fe dando gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios. Bendito sea el Padre, glorificado sea el Señor. Daba la gloria, ¿para qué? Para fortalecer su fe. Yo no sé, hijo mío, en qué tú te atreves a creerle a Dios. Dios no te trajo a la iglesia, hijo, para que siempre estés sufriendo. ¿A qué padre le gusta ver a su hijo en problemas? ¿A qué madre le gusta ver a su hija sufrir por un enamorado, por un novio, por un hombre que la embarazó y la dejó? Si ustedes, siendo humanos, queremos verlo bien a nuestros hijos libres de problemas, ¿por qué crees que Dios sí, Él se goza verte con problemas? No, hijo. Él
Él no se goza verte con problemas. ¿Tú crees que Dios se siente bien al escuchar tus lágrimas de sufrimiento, de dolor, por ese esposo que se fue, por ese hijo que se metió con una mujer que tiene 3 hijos de diferentes maridos, por esa hija que tú ves que se está perdiendo cada día? Y a veces lloras en tu cuarto cerrada, en la soledad de la noche, esperando que venga, y piensas y dices: ¿en qué he fallado? ¿Cuál ha sido mi pecado? ¿Por qué mi hija tiene que ser así? ¿Cuántas mujeres que a veces se encierran en su cuarto y comienzan a meditar las circunstancias adversas que rodean, y comienzan a ver su casa y dicen: han pasado varios años y sigo en la misma situación? No he tenido suerte para mis hijas. Viene uno, la embaraza, viene el otro, la embaraza. Mis nietos sufren por su papá. Mi hija está yendo ahora a hacerle juicio al hombre para que le dé manutención a mis nietos. ¿Por qué mis nietos tienen que mendigar amor? ¿Cómo crees que Dios ve a aquella mujer que sufre? Tú eres su hija. La Biblia dice que tú eres la niña de sus ojos. ¿Y cómo crees que Dios se siente cuando te ve llorar, te ve sufrir? ¿Cómo crees que Dios se siente cuando muchas veces tratas de disimular que no pasa nada, que todo está bien, pero por dentro sufres y lloras? Por dentro llevas el dolor, llevas el calvario y comienzas a llorar. ¿Acaso Dios se agrada de tu dolor, mujer? No, hija. ¿Por qué ustedes como seres humanos piensan sí, quieren ver bien a sus hijos, y que Dios no quiere ver bien a sus hijos? No, hijo. Dios quiere ver bien a tus hijos. Tú eres su hija. Tú eres su hijo. No importa las cosas que hayas hecho, hijo. ¿A qué padre hoy en día le dice a su hijo: te me vas de la casa porque desobedeciste a mamá? ¿Qué padre hoy en día le dice a su hija: lárgate de la casa porque no limpiaste el cuarto, porque me desobedeciste? No. A pesar de sus errores, tú los sigues teniendo en casa. ¿Piensas que tú eres más misericordioso que Dios? Tú sí eres misericordioso con tus hijos. ¿Y Dios qué? ¿Tú piensas que Dios ya te desechó del reino de los cielos? No, hijo. Aún Dios no te ha desechado del reino de los cielos. Tú eres su creación, hijo. ¿Por qué crees que estás aquí en este lugar? ¿Por qué crees que Dios ha permitido que tú puedas ver esta transmisión? ¿Tú crees que es casualidad? En las cosas de Dios no hay nada de casualidad. Todo tiene un propósito. Y si Dios ha permitido que tú veas esta transmisión, si Dios ha permitido que tú estés hoy aquí en la iglesia, es porque Dios quiere empezar algo nuevo contigo, hijo. Pero créele a Dios, confía en Dios. Hoy te he mostrado registros bíblicos del poder de Dios como obra, fuera de la lógica humana, fuera de la razón, fuera de lo natural. Dios comienza a obrar. ¿Por qué? Porque Dios no es poderoso, Él es todopoderoso. Por eso el Señor decía: habrá algo imposible para mí, decía Dios. ¿Tú crees que es imposible para mí sacarte de esas circunstancias y darte una mejor casa? ¿Tú crees que es imposible para mí que ese negocio se vuelva en una gran empresa? Que ese negocio se vuelva en una distribuidora. Dios dice: ¿tú crees que es imposible para mí eso? No, hijo. Si tan solamente te atreves a creerle al Señor. El día de ayer nuestro hermano daba testimonio. No siendo ingeniero, era un operario de la empresa.
Y no teniendo el título de ingeniero, Dios lo levantó y los puso entre todos los ingenieros y recibe la paga como ingeniero sin tener títulos. Pero ¿cómo Dios lo hizo? Lo natural es que él estudiara, tenga sus certificados y ascienda, o al menos que empiece a estudiar para ascender. Pero no, Dios se fue más allá. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, hijo. Pero Dios hace cosas sobrenaturales, hijo. Si Dios hizo que una mujer de 90 años salga embarazada y conciba un niño sin enfermedad, sin males, sin retrasos mentales, porque lo tuvo a los 90 años, ¿tú crees que Dios no puede quitar ese tumor, ese cáncer, esa enfermedad? ¿Tú crees que eso es mucho más complicado para Dios que hacer que una mujer de 90 años se embarace? No, hijo. Solamente el problema está en ti, que tú te atrevas a creerle que Dios lo va a hacer, que tú te atrevas a creerle que si yo cumplo sus mandamientos como dice su palabra, Dios va a prosperar, porque su palabra dice: prosperarás en todas las cosas, dice su palabra, en todas las cosas. No importa si tu esposo es estéril. Pastor, los doctores me han dicho que los espermatozoides de mi esposo son débiles y no pueden llegar al ovario, al óvulo para fecundarse. Hija, Dios levantó un cuerpo de 100 años para que pueda embarazar a su mujer. ¿Y tú crees que eso es algo complicado para Dios? ¿Tú crees que el que esos espermatozoides se fortalezcan es algo complicado? No, hija. Complicado es lo de Abraham. Eso es lo difícil. Para Dios no hay nada, hija mía, imposible. La Biblia dice, mujer, escuche, cuando yo leo acerca de los héroes de la fe en el libro de Hebreos, comienzo a leer la lista de todos los hombres que la Biblia los cataloga como héroes de la fe, encuentro a una mujer llamada Rahab. Yo dije, ¿qué? ¿Por qué Rahab está aquí como una mujer héroe de la fe? Si la Biblia dice que Rahab era una prostituta, vendía su cuerpo, y ahora en el libro de Hebreos está como una mujer héroe de la fe. Y el Señor me dijo, es que ella me creyó a mí, y su fe hizo que yo cambiara su reputación, cambiara su testimonio. Y no puedes llamar inmundo lo que yo he limpiado en una mujer que me ha creído a mí. Si a una mujer que se prostituía luego le cree a Dios, tanta fue la fe en Dios, Dios la purificó. Ojo aquí, ojo aquí. Dios la purificó de tal manera que de ahí viene toda una descendencia. ¿Y sabes quién sale de ahí? De ahí sale el rey David, sale Salomón, y de esa genealogía nace Jesús. Pastor, espere, mire lo que dice. De ahí sale Jesús. Tú y yo no podemos preguntar, entonces Jesús viene de una descendencia que sus ancestros, una mujer fue prostituta. No, porque cuando Dios limpia a una mujer, para Dios no existe lo que tú hayas hecho tu pasado.
Ese es el Dios a quien yo creo. Y ese es el Señor a quien nosotros servimos. Yo no sé, mujer, hombre, no creo que hayas llegado tal vez al extremo de Rahab, pero sí cambió a Rahab de tal manera, la limpió, la purificó, la hizo nueva, y de ahí Dios permite que nazca Jesús, su hijo. ¿Tú crees que Dios no puede perdonar tus pecados? La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, hijo. Una de las cosas que atrasa nuestra prosperidad es encubrir nuestros pecados. Pero si tú lo confiesas a Dios y tú te apartas y crees en su palabra que dice: yo tus pecados los arrojo para atrás y nunca más, dice Dios, me acordaré de tus pecados. Tú debes de creer en esa palabra, hija. Tú debes de creer en esa promesa. Dios te trajo porque hoy Dios quiere hacer cosas grandes. Y hoy siento el poder de Dios de una manera especial. Y yo sé que hoy mi Dios va a comenzar a hacer realidad a muchos de sus hijos que hoy se atreven a creerle. No le tengas miedo, hija. Nunca pongas en tu mente: pero ¿podrá hacerlo esto? No, hija. Ya te he mostrado casos ilógicos que Dios lo hizo. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Hoy vamos a acercarnos ante la presencia de Dios. Pero hoy yo quiero que tú te acerques y traigas en tu mente algo que tú te atrevas a creerle a Dios. Lo que sea, hijo. Sea algo material, sea algo espiritual. Yo no sé qué es lo que tú necesitas, pero aquí está nuestro Padre Celestial. Él no se goza de tu miseria, de tu desgracia y de tu dolor, hijo. Yo te invito para que puedas pasar aquí adelante. Y si tú me estás mirando a través de las redes sociales, ahí donde estás, ora al Señor. Ese Dios que está aquí está también en el lugar donde estás, porque la Biblia dice que Él es un Dios omnipresente. Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Dios. Y como Padre desea siempre lo bien para nuestros hijos. Hoy Dios te trajo a este lugar porque Dios quiere empezar algo nuevo en tu casa, en tu familia. No dejes que la vergüenza te gane, hijo. Mira, la edad te está avanzando y sigues en la misma situación. Hoy te invito a que le creas a Dios. Y ahí aquellos que han pasado adelante y están orando, ahí dile al Señor: Señor, yo te pido por esto. Y a partir de hoy, Señor, yo me atrevo a creerte que tú lo vas a hacer. Hoy me atrevo a creer, Señor, que tú lo vas a hacer realidad. Ahí comienza a imaginarte, hija. Dile: Señor, hoy lo que yo me imagino con los ojos de la fe, yo creo que tú lo vas a materializar. Y lo que hoy veo a través de los ojos de la fe, que es la imaginación, yo sé que mis ojos físicos lo verán, Señor. Cuando la duda me atormente, Señor, yo voy a dar glorias a tu nombre. Cuando la duda me atormente, Señor, yo voy a alabar tu nombre. Voy a comenzar a cantar cánticos de alabanza y de adoración. Porque tu palabra dice, Señor, que aquel que se deleita en Jehová, en las cosas que ha creído, Él concede las peticiones del corazón. Padre, cuando yo dude y cuando comience la duda a embargar mi vida, Señor, Padre, glorifícate en cada corazón.
glorifícate en cada vida. Yo te pido por aquellos padres, por aquellas madres, aquellos jóvenes y aquellas señoritas que están aquí en este lugar, Señor. Señoritas que se atreven, Señor, hoy a creer que tú le darás un hogar conforme a tu voluntad. Señoritas que se atreven a creer que tú le darás un joven, que ellos conocerán a un joven que te ame, Señor, en el cual ellas se sientan orgullosas de ese novio, de ese esposo, Señor. Un esposo que le haga feliz a ella y que le saque sonrisas a sus padres. Padre, yo te pido por aquellos jóvenes que se atreven a creer, Señor, que tú le darás una herencia, porque la Biblia dice: herencia de Jehová es la mujer prudente. Yo creo, Señor, por aquellos jóvenes que hoy te claman y te dicen: Señor, yo te pido que tú me des la herencia que a mí me pertenece, una mujer prudente, Señor. Padre celestial, glorifícate y haz tu obra en cada corazón, en cada vida, en cada uno de tus hijos y tus hijas. Padre, desciende tu gracia y tu poder sobre cada uno de ellos. Tu palabra dice, Señor, que aquellos que confían, aquellos que creen en ti, jamás seremos avergonzados. Permite, Señor, que nuestra fe permanezca firme, Señor. Permite, Señor, que mi fe permanezca firme, Padre celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por las cosas que haces. Ahí atrévete a creerle algo a Dios, hijo, y comienza a visualizar lo que estás creyendo. Ahí si te atreves a creer por una sanidad de aquel tumor que tienes, de aquel quiste, de aquel mal, comienza a imaginarte que la mano de Dios comienza a entrar en tu cuerpo y tu cuerpo comienza a sentir una calentura del fuego del Señor y que comienza a extraer ese tumor, hijo. En el nombre de Jesús de Nazaret creemos, Señor Dios mío, que tú obrarás en cada uno de tus hijos y tus hijas. Padre, desciende tu gracia y tu poder en ellos. Yo te pido, Señor, por aquellos que vienen por primera vez y aquellos que vienen después de tiempo. Si tú has venido por primera vez, te quiero guiar en esta oración. Ahí dile al Señor, querido amigo, no es casualidad que hoy hayas venido. ¿Sabes por qué Dios te trajo? Porque Dios quiere usar tu vida para cambiar tu familia y tu descendencia. Tu casa no puede ser igual a la de tus padres. Tu padre nunca escuchó esta palabra, pero Dios permitió que tú escuchases para que tu casa sea diferente. Padre celestial, ahí si has venido por primera vez, dile al Señor: Padre celestial, hoy vengo arrepentido delante de ti por todos mis pecados y por todas mis faltas que contra ti, Señor, hemos pecado. Te abro la puerta de mi corazón, dile al Señor, y entre en mi vida, amado Dios, en el nombre de Jesús, y gobierna todo mi ser y haz de mí una nueva criatura, amado Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén. Amén. Dale un aplauso a nuestro Padre celestial. Si tú has venido por primera vez, yo quiero invitarte para hacer una oración por ti. Hoy vamos a orar a aquellos que vienen por primera vez. Vamos a pasar aquí adelante. Vamos a orar por tu familia. Vamos a orar por tus hijos. Hoy aquellos que han venido por primera vez, si eres papá, mamá, señorita, yo creo que Dios ha permitido que estés aquí escuchando esta palabra, porque Él quiere hacer algo nuevo.
Él quiere empezar a hacer algo diferente. Hay cosas que nuestras propias fuerzas no pueden lograrlo en casa. A veces perdemos el amor de la esposa. Y a veces, por más que hagamos tantas cosas, no podemos atraer nuevamente su atención y su amor. Pero yo creo que Dios va a poder hacerlo. Ahí donde estás, quiero orar por cada uno de ustedes. Ahí el Señor, la Biblia dice, Dios es espíritu. Y Él está en ese lugar en espíritu. Ahí confiésale tus pecados a Dios. Dile: Señor, hoy quiero confesarte mis pecados, porque quiero empezar una nueva vida, Señor. Quiero empezar algo nuevo. Hoy he escuchado tu palabra. Y hoy, Señor, quiero que tú dirijas mi vida. Perdóname, Señor. Y ahí confiésale a Dios tus faltas en silencio. Las cosas negativas que has podido hacer en tu vida. Yo sé que el Espíritu Santo va a traer a tu memoria todas las cosas malas. Y ahí confiésale al Señor en silencio. Tú no has pecado contra mí, es contra Dios. Y ahí confiésale al Señor. Padre celestial, amado Dios, yo te pido, Señor, por aquellas vidas. Y hoy, como ministro de Jesucristo, oro para que todo pecado sean perdonados en el nombre de Jesús de Nazaret. Desciende tu gracia y tu poder y tu misericordia, Padre Santo, y usa estas vidas como un canal de bendición. Y lo que ellos creen, Señor, que tú vas a hacer, yo te pido, Señor, que tú hagas en sus vidas y en sus corazones. Hoy oramos, Señor, por aquellos padres, para que tu gracia, Señor, y tu misericordia descienda sobre ellos. Y aquellos pecados que ellos te confiesan sean perdonados en el nombre de Jesús. Y empiecen, Señor, una nueva vida, Padre celestial. Empiecen algo nuevo, Señor, en sus corazones. Y ahora, Señor, que ellos comienzan a creerte, oh Dios, seas tu gracia y tu poder obrando. Muestra, Señor, tu gloria. Muestra, Señor, tu poder. Muestra, Señor, tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Desciende tu poder, Señor, y tu gracia, Señor. Oramos, Señor, por aquellos, para que tú hagas, Señor, algo nuevo en sus vidas. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú conoces el corazón de cada mujer, conoces su aflicción. Y yo te pido, Señor Dios mío, que descienda tu gracia sobre tus hijas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sean perdonados todos sus pecados y empiecen una vida nueva en Cristo Jesús. Padre, glorifícate, Señor, en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén. 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 Damos un aplauso.